Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 57 de nuestro curso de precálculo. Al final de la primera parte de esta lección terminamos viendo un teorema que decía que toda sucesión convergente es acotada, o sea, todos los términos de una sucesión convergente van a estar todos encajonados, podríamos decir, entre dos números reales, ¿ok? Valdría la pena preguntarnos si el recíproco de ese teorema, o sea, si toda sucesión que esté acotada entonces es convergente, si eso es cierto también, y la respuesta es que no. Y lo decimos en este comentario que dice el recíproco del teorema anterior, que recuerde que dice que toda sucesión convergente es acotada, y en cuyo caso entonces el recíproco diría toda sucesión acotada es convergente. Ese recíproco no es cierto, ¿ok? Y de hecho, fíjense que para esta sucesión que dice a sub n igual a negativo 1 elevado a la n, que analizamos en la primera parte de esta lección, fíjense que todos los términos de esa sucesión asumían nada más que dos valores, o negativo 1 si la n era impar, o 1 si la n era par, ¿se acuerdan? Así que podríamos decir que esa sucesión, sus términos están acotados desde negativo 1 hasta 1. De hecho, no hay nada entre negativo y 1, pero están entre negativo y 1, ¿verdad? Ahí, sin embargo, vimos que esa sucesión divergía porque precisamente los números negativo 1 y 1 eran dos límites para esa sucesión. Y una sucesión que es convergente nada más puede tener un límite. Así que ahí tiene un caso en donde una sucesión que es acotada no es convergente, diverge, ¿ok? Bien, fíjense en esta definición de unos conceptos nuevos. Dice, vamos a tomar un conjunto A que va a ser subconjunto de los números reales. Diremos o decimos que ese conjunto A de números reales está acotado superiormente si solamente si existe un número real S mayúscula, de modo que todos los elementos de ese conjunto de números reales van a ser menores o iguales que ese número real S mayúscula que yo les dé, ¿okay? A todos los números reales S que cumplen con esa condición, o sea que todos los elementos de A son menores o iguales que él, se les llama las cotas superiores de ese conjunto A. A la menor de las cotas superiores, de esas cotas superiores, de esos números que cumplen con esa condición, se le llama la cota superior mínima de A o el supremo de A, y se denota con este símbolo, sub A. O sea que cuando usted vea sub A, quiere decir el supremo de A o la cota superior mínima de A, la cota superior más pequeña que tiene ese conjunto. Segunda definición, decimos que ese conjunto A, que es un subconjunto de números reales, está acotada inferiormente si solamente si, aquí estoy usando varios símbolos, ¿verdad?, para acortar la definición, existe un número real S minúscula, no S mayúscula, S minúscula, de modo que para todo elemento que esté en ese conjunto A de números reales, ellos van a ser mayores o iguales que ese número real S minúscula que está aquí. Fíjense que para hacer un conjunto acotado superiormente, todos sus elementos tienen que ser menores o iguales que cierto número real. Para ser acotada inferiormente, todos sus elementos tienen que ser mayores o iguales que cierto número real, ¿okay? A todos los números S, esos S pequeños que cumplen con la condición anterior, o sea que todos los elementos del conjunto A son mayores o iguales que ellos, les llaman las cotas inferiores de A. Y a la cota mayor de esas cotas inferiores de ese conjunto A se le llaman las cotas inferiores las cotas inferiores de ese conjunto A. Y a la mayor de esas cotas inferiores se le llama la cota inferior máxima o el ínfimo de A. Y se denota con este símbolo, inf de A. Así que como usted ve este símbolo, inf A, se lee ínfimo de A o cota inferior máxima de A, y se refiere al número del cual todos los elementos del conjunto A son mayores que él, ¿ok? Y cualquier otra cota inferior es menor que esa cota inferior máxima, claro. Y tercero, decimos que ese conjunto A de números reales va a estar acotado sencillamente si solamente si A está acotado superior e inferiormente. O sea, si existen esos números S mayúscula y este número S minúscula, de manera que todos los elementos de ese conjunto A de números reales están entre el S minúscula por la izquierda y el S mayúscula por la derecha, ¿ok? Pues mira estos ejemplos. Nos están dando este conjunto X que consiste de varios números reales. ¿Qué números reales? El 1, el 2.2, la raíz cuadrada de 2, que es 1.414 aproximadamente, negativo 6, negativo 2 y el 3. Pues mira, aquí yo les enumero varias cotas superiores, o sea, varios números reales que son mayores
que todos esos números que están en ese conjunto X, ¿verdad? El 3.1, fíjense que es mayor que el 1, es mayor que el 2.2, que es raíz cuadrada de 2, que es 1.414 aproximadamente. Es mayor que negativo 6, es mayor que negativo 2 y es mayor que el 3. Eso pasa con el 3.1. El 4 también es mayor que todos ellos. El 50 también es mayor que todos ellos. Y el 38 también es mayor que todos ellos. Así que fíjense que les he citado ahí, les he presentado ahí 4, 1, 2, 3, 4 cotas superiores de ese conjunto. ¿Por qué? Porque todos los elementos de ese conjunto son menores o iguales que esos que les puse ahí. Así que fíjense que de hecho un conjunto que está acotado superiormente tiene un número infinito de cotas superiores. ¿Qué cotas inferiores puede tener ese conjunto? Pues mira, aquí les presento varias. El negativo 6, porque todos los elementos que están aquí, 1, 2.2, raíz cuadrada de 2, negativo 6, negativo 2 y 3, son mayores o iguales que ese número. Específicamente, fíjense que es igual a este, ¿verdad que sí? Pero todos los demás son mayores que él. El negativo 7, todos ellos son mayores que el negativo 7. El negativo 7.25, todos ellos son mayores que el negativo 0.725. El negativo 8 y un cuarto, todos ellos son mayores que el negativo 8 y un cuarto. El negativo 1000, todos ellos son mayores o iguales que el negativo 1000. Y el negativo raíz cúbica de 3501, si usted la busca con la calculadora, le va a dar que es menor o igual que todos ellos. Así que todos estos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahí les presenté 6 cotas inferiores de ese conjunto. También va a haber un número infinito de cotas inferiores. Ahora, fíjese que la cota superior mínima, o sea, el supremo de ese conjunto, es el número 3. De todas las cotas superiores, yo le puse esta y esta. De todas ellas, que es un número infinito, la que vale 3 es la cota superior mínima. Es la más pequeña de las cotas superiores, ¿verdad? Porque fíjense que este valor, que es el más grande de ellos, sería la cota superior mínima. ¿Por qué? Porque todos los demás números después del 3 son mayores o iguales que los elementos que están en ese conjunto. ¿Se fijan? Y el inf de eso, la cota inferior máxima de esos números que están en ese conjunto X sería el negativo 6, ¿ves? Porque todo lo que sean entonces menores que negativo 6 son también cotas inferiores. ¿Se fijan? Vea que X está acotado superior e inferiormente, porque tiene cotas superiores y tiene cotas inferiores, ¿verdad? Así que vamos a añadir terminar ese pensamiento que iniciamos aquí, ¿ves? Vea que X, ese conjunto, está acotado pues lo está superior e inferiormente. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque fíjense que yo les pude indicar varias cotas superiores de los elementos que están en ese conjunto y les pude indicar también varias cotas inferiores de los elementos que están en ese conjunto, ¿verdad? Pues vea que para todo X en ese conjunto X ocurre que, mire todo lo que usted puede decir, que esas X están entre menor o igual que negativo 5 y 3, ¿verdad que sí? Todos ellos están entre negativo 5 y 3. No hay ninguno más grande del 3, ni hay ninguno menor que el negativo 5. Oh, perdón. Todos son menores o iguales que 3 y todos son mayores o iguales que negativo 5, ¿verdad? Puedo decir lo siguiente, negativo 4 es menor o igual que X y esto es menor o igual que 7, ¿verdad que sí? Todos los elementos en X, en ese conjunto que le di, están entre negativo 4 y 7, ¿verdad? Son mayores que negativo 4 y menores que 7. Ahora, fíjense que puedo decir que son mayores o iguales que negativo 6 y menores o iguales que 3. Y aquí estoy usando el inf y el sub, ¿verdad que sí? O sea que fíjense, para indicar que un conjunto está acotado, puedo usar cualquier número, cualquier pareja de números, siempre y cuando esos elementos que están en mi conjunto acotado sean mayores o iguales que el que está aquí y menores o iguales que el que está acá. Pero en particular, si uso las cotas inferior máxima y superior mínima, pues puedo usarlo también. Pero puedo usar cualquier cota inferior para ponerla en el lado de acá
y cualquier cota superior para ponerla en el lado de acá, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver esto. Este segundo ejemplo. Vamos a considerar este conjunto que se llama B. Y va a ser otro conjunto de números reales igual que este. Pero en este caso va a ser un intervalo semiabierto o semicifrado que va desde 2 no inclusive hasta el 5 inclusive, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a indicar varias cotas superiores de ese conjunto, que es un intervalo que va desde el 2 no inclusive, hay un paréntesis, hasta el 5 inclusive, hay un corchete ahí. Los números reales 6, 6 y medio, 7, 8 y 10 serían cotas superiores, ¿verdad que sí? Los números reales 3/4, 1 y medio, 0, negativo 2 y negativo 3 serían cotas inferiores, ¿verdad que sí? ¿Por qué estas son cotas superiores? Porque todos los números que están ahí, desde el 2 no inclusive hasta el 5, son todos ellos menores que estos que están aquí. ¿Y por qué estos son cotas inferiores? ¿Okay? Porque todos los números que están ahí, desde el 2 no inclusive hasta el 5 inclusive, son mayores o iguales que esos que están aquí. Todos ellos son mayores que 3/4, son mayores que 1 y medio, son mayores que 0, son mayores que -2, son mayores que -3. Todas esas son algunas de las cotas superiores y algunas de las cotas inferiores. Vea que el sub de ese conjunto B, ¿cuál es la cota superior más pequeña? Pues yo diría que es el 5, porque todos los números que están ahí son menores o iguales que 5. Y de ahí en adelante, el 5.1, el 5.01, el 5.7, el 6, el 6 y medio, el 7, el 8, el 10, el 1.000.000, todas las demás cotas son mayores o iguales que esa cota superior mínima, ¿verdad? El sub de esa B es 5. Y el ínfimo, la cota inferior máxima de ese conjunto B, yo diría que es el 2, ¿verdad? Que sí. Porque fíjense que todos los elementos que están ahí son mayores que el 2, de hecho son mayores, no son mayores iguales, porque el 2 no está inclusive, ¿verdad? Y todas las demás cotas inferiores son más pequeñas que esa que está ahí. ¿Okay? Muy bien. También observe que B es un conjunto acotado. ¿Por qué? Porque hemos visto que tiene cotas superiores, está acotado superiormente, y tiene cotas inferiores, está acotado inferiormente. ¿Ven? Fíjense en este tercer ejemplo. Dice, el número 16 es cota superior de los siguientes conjuntos. Mira a ver si es verdad. De este conjunto, que está compuesto por estos elementos reales: negativo 2, negativo 1, 0, 2 y 3. De este conjunto C, que es el intervalo abierto que va desde negativo 3 no inclusive hasta 6 no inclusive. De este intervalo abierto que va desde 8 hasta el 16.
de este intervalo cerrado que va desde negativo 31 hasta el negativo 2 inclusives, y de este conjunto intervalo cerrado que va desde el 15 hasta el 16. Vamos a ver si es verdad. ¿Por qué yo estoy seguro que ese número real 16 es cota superior de estos conjuntos? Porque los elementos de este conjunto, los elementos de este, los elementos de este, los elementos de este, los elementos de este, son todos menores o iguales que el 16. ¿Ves? El más grande aquí es el 3, menor o igual que el 16. El más grande aquí es casi 6, menor o igual que 16. El mayor aquí es casi 16, menor o igual que el 16. El mayor aquí es negativo 2, menor que el 16. Estoy diciendo los mayores. Y el mayor aquí es el 16, menor o igual que el 16. Pero no lo es de los conjuntos siguientes. G, que contiene estos conjuntos, estos elementos, negativo 6, 13 y 23. De este H, que es el intervalo abierto que va desde 8 no inclusive hasta 35 no inclusive, y el conjunto de los naturales. ¿Verdad que sí? ¿Por qué es que el 16 no es cota superior de esos conjuntos? Porque en cada uno de ellos hay elementos que se pasan del 16. Por ejemplo, en el primer conjunto el 23 es mayor que el 16, así que el 16 no es una cota superior de esos elementos, o sea, de ese conjunto G, porque no, estos elementos son todos menores o iguales que el 16. Este es mayor que el 16. Aquí, en este conjunto, que es un intervalo abierto que va desde 8 no inclusive hasta 35 no inclusive, hay números que son más grandes que el 16, ¿verdad que sí? Están incluidos todos hasta el 35 no inclusive. Y hace que hay algunos que son más grandes que el 16, así que el 16 no es una cota superior de ese conjunto, que es ese intervalo abierto. Y no es cota superior de los naturales, porque los naturales, además de llegar al 16, sigue 17, 18, 19. O sea que hay unos elementos en los naturales que son más pequeños que ese. Eso no es mayor que todos los elementos en N. Por lo tanto, eso no sería cota superior de ninguno de esos tres conjuntos. ¿Okay? Fíjense en este cuarto ejemplo, que dice que R, el conjunto de los números reales, no está acotado ni superior ni inferiormente. El conjunto de los números reales no está acotado. No hay números mayores que sean mayor que el número más grande de los reales, que usted ni siquiera lo puede determinar, ¿verdad que no? Ni hay números reales menores que los elementos que están en los reales, porque usted no puede decir cuál es el número real más pequeño. Así que no está acotado ni superior ni inferiormente. ¿Okay? N, el conjunto N, está acotado inferiormente, pero no superiormente. N tiene cotas inferiores. El 0 es una cota inferior de los números naturales, porque todos los números naturales son mayores que 0. El negativo 1 es una cota inferior de los naturales, porque todos los números naturales son mayores que negativo 1. De hecho, la cota inferior máxima de los naturales es un número casi igual que el 1, que no podemos determinarlo. No podemos determinarlo. Y fíjese que no está acotado superiormente, porque usted no puede decir cuál es el más, después de cierto sitio, cuáles son los números que quedan más grandes que los naturales. Siempre los naturales siguen y siguen y siguen y siguen. Usted no puede conseguir la cota superior, cotas superiores para los naturales. Así es que el conjunto de los naturales no está acotado tampoco, porque no lo está superiormente. Está acotado inferiormente, pero no está acotado superiormente. Fíjense que los reales no está acotado ni superior ni inferiormente, y por lo tanto no está acotado tampoco, ¿verdad? Bien.
Recuerden que los naturales tampoco están acotados. Para estar acotados tienen que estar acotados superior e inferiormente. Y los naturales están acotados inferiormente, pero no superiormente. Muy bien. Vamos a ver este comentario. Okay. Fíjese que en todos los conjuntos esos que vimos que eran acotados, pudimos decidir cuál era la cota superior mínima, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ajá. Para el primer ejemplo, la cota superior mínima era el 3. El supremo era el 3. Para este segundo ejemplo, la cota superior mínima era el 5. Para este conjunto, ¿verdad?, la cota superior mínima sería el 3. Para este la cota superior mínima sería el 6. Para este la cota superior mínima sería el 16. Para este la cota superior mínima sería el negativo 2. Para este la cota superior mínima sería el 16. Para este la cota superior mínima sería el 23. Para este la cota superior mínima sería el 35. Y para los naturales hemos visto que no tiene cota superior porque no está acotado superiormente. Fíjense que para todos los elementos, todos los conjuntos más bien, que eran acotados por lo menos superiormente, yo pude determinar su cota superior mínima. Y valdría la pena preguntarnos, ¿tendrán todos los conjuntos acotados superiormente una cota superior mínima? Y la respuesta claramente, ¿verdad?, es que sí. Todos los conjuntos que estén acotados superiormente tienen una cota superior mínima. ¿Okay? Así que vamos a hacer ese comentario que dice: vea que para todos los conjuntos que sean acotados superiormente, podemos identificar su supremo, para no decir cota superior mínima, que es lo mismo que decir su supremo. ¿Okay? ¿Será esto siempre posible? De hecho, los conjuntos, no he dicho los conjuntos que sean acotados superiormente, que vimos acotados superiormente, pudimos identificar su supremo, o sea, su cota superior mínima. ¿Será esto siempre posible? ¿Será siempre posible? Y la respuesta es que obviamente sí. ¿Okay? Sí, y lo establecemos bueno, si es obviamente sí, no hay por qué discutirlo. Se puede aceptar como cierto sin discusión, pues se le da como un axioma. ¿Okay? Lo establecemos en el siguiente axioma. Que se llama axioma de completitud o de completez. Axioma de completitud o de completez. ¿Okay? Y ya vamos a ver por qué, ya mismito vamos a ver por qué se le llama el axioma de completitud o de completez. ¿Okay? Y dice así: todo subconjunto de los números reales que estén acotados
superiormente tienen una cota superior mínima. Tienen una cota superior mínima. ¿Okay? Bien. Un supremo. Por ejemplo, en el primer ejemplo vimos que el supremo era el 3. Y ese 3 era uno de los elementos de ese conjunto, ¿se acuerdan? En este hemos visto que el supremo es 5. Y el 5 es uno de los elementos de ese conjunto. Porque fíjense que ese conjunto es un intervalo que empieza en 2 no inclusive hasta el 5 inclusive. Así que el 5, que es el supremo, está incluido. El 3, que es el supremo, estaba incluido. En este conjunto, ¿verdad?, el supremo es 3 y está en el conjunto. En este conjunto el supremo es 6 y no está en el conjunto, porque fíjense que es un intervalo que llega hasta antes del 6. Pero el supremo es el 6. Esa es la cota superior más pequeña que hay. Todos los números son más pequeños que el 6 y el 6 es el más pequeño de todas las cotas superiores. Aquí, la cota superior mínima es el 16 y no está incluido en ese conjunto. No llega a incluir ese elemento en ese intervalo. Aquí la cota superior mínima es el negativo 2 y está incluida. Y aquí la cota superior mínima es el 16 y está incluido, etc. O sea que fíjese que la cota superior mínima esa que va a tener cualquier conjunto que esté acotado superiormente puede ser que esté en el conjunto o puede ser que no. ¿Ok? Así que vamos a hacer ese comentario. Note que el supremo de un conjunto acotado superiormente puede ser que sea parte o que no lo sea del conjunto mismo. Vamos a poner comentarios. Primero, observe que el supremo, y recuerde que el supremo es eso de la cota superior mínima, la cota superior más pequeña que hay, de un conjunto acotado superiormente puede estar o no en ese conjunto. En ese conjunto que está acotado superiormente. Segundo, fíjense que este axioma se le llama el axioma de completitud o de completez. Completitud o de completez. ¿A qué se referirá eso? Que es un conjunto, que es el axioma de completitud o de completez. Pues mire, en el caso de los números reales, vamos a entender que ese conjunto estaría completo si a cada punto de la recta numérica hay un número real que le corresponde. ¿Okay? Hay un número real que le corresponde. ¿Okay? El concepto de completez o completitud, ¿no?, en el caso de los números reales significaría que a cada punto de la recta numérica le corresponde un número real. Y vamos a ver cómo este axioma de completitud o de completez, que dice que todos conjuntos de números reales, conjunto de números reales que esté acotado superiormente tiene una cota inferior máxima, su cota superior mínima, asegura que a cada punto de la recta numérica le corresponde un número real. ¿Okay? Mire,
vamos a considerar aquí esta recta numérica, ¿ok? Esta recta numérica. Y vamos a marcar en él el punto que le corresponde al número A y el punto que le corresponde al número B. Esos puntos, ¿ok? Pues mire, vea que los conjuntos que van a ser unos intervalos, ¿ok? Este conjunto abierto, este conjunto semiabierto o semicerrado, este conjunto semiabierto o semicerrado y este conjunto cerrado tienen como sub al número B, ¿verdad que sí? Tienen como supremo, o sea, como cuota inferior, superior mínima al número B, ¿okay? Bien, y está ahí, y fíjese que cumple con el axioma. Ahora, vamos a suponer que yo tuviera la recta numérica y que diera la casualidad que está el punto que le corresponde al número A, pero el punto que le corresponde al número B no estuviera. Y lo indico de esa manera. A esa recta numérica le falta ese punto que le correspondería al número B. Vea que los conjuntos, esos intervalos, ¿verdad? El A, B, ¿verdad que sí? Es un intervalo abierto, ¿verdad que sí? Porque no incluye ninguno de los extremos. Este sería intervalo semiabierto o semicerrado, porque incluye al A pero no incluye al B. Este no lo podríamos definir porque el B no existiría. Donde correspondía el B, ahí no hay un punto que le corresponda al B. Así que este yo no podría definir. Y este tampoco, porque tendría que incluir al B y el B no está, ¿verdad? Así que de hecho son estos dos conjuntos, esos dos conjuntos que llegan hasta antes del B. Fíjese que esos dos conjuntos no tendrían cota superior mínima. Están acotados superiormente, porque todos los números que están después del B son cotas superiores de ellos, ¿verdad que sí? Porque todos los elementos que están ahí, que no incluyen hasta el B, son menores que todos los que están después del B, cuyo punto no aparece en la recta numérica, ¿verdad que sí? O sea que están acotados superiormente, pero no tienen una cota superior mínima, porque la cota superior mínima sería el número B y no existe, porque yo quité el punto que estaba ahí, que le correspondería a ese número B. Son acotados superiormente. Y dicho sea de paso, estos también, este y este, están acotados superiormente porque todos esos números que están después de la B o de la B inclusive, ¿verdad? Son cotas superiores y tienen una cota superior mínima que es precisamente la B. Pero estos que están acotados superiormente pero no tienen cota superior mínima, pues esta, la cota superior mínima, sería el número B, que no existe porque no está el punto que le corresponde, ¿verdad?
que no existe, pues la recta numérica no tiene un punto para ese número, ¿verdad? Un punto para él. La recta numérica no contiene un punto para él. Y por eso es que entonces, en ese caso, los números reales no estarían completos. Porque hay un conjunto que no tiene cota superior mínima, porque el que sería la cota superior mínima no existe, no está. ¿Ves? Y por eso ese axioma se dice que todo conjunto que esté acotado superiormente tiene una cota superior mínima, asegura que está completa la recta numérica. No falta ni un solo punto. ¿Ok? Pues la recta numérica, en este caso, no contiene un punto para el número B. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos esta lección número 57 y seguiremos de ahí en adelante, Dios mediante, en la 58 ya prontito. Espero verlos pronto. Hasta entonces.